Pasada hablábamos porque, bueno, la petrolera de Bandera, que dicho sea de paso, atraviesa un momento crítico en materia económica porque hay una auditoría en donde no están pudiendo justificar, sobre todo la parte de publicidad, un gasto y erosiones de gasto enormes que está atravesando la petrolera y seguramente va a tener que intervenir el Tesoro en algún momento en esa situación, ¿no? En YPF. Pero decía YPF que bajó un 4% los combustibles en su momento, hoy aumentó. Hoy hubo un incremento, un leve incremento, y de ese tema voy a hablar con el doctor Pedro Giorvandi, que es de la Cámara de Expendedores de Combustible de Secha y secretario de Secha. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, ¿cuánto aumentó hoy el combustible? Hoy, ¿cuánto aumentó YPF, Yo te digamos? estaba escuchando, Roberto, es correcto el análisis que vos estás haciendo. En el día de la fecha, YPF aumentó 0.25% en los combustibles líquidos. Esto impactado directamente por el aumento de los precios de los biocombustibles que otorgó el gobierno nacional, tanto del bioetanol como del biodiesel, ¿no? 10 y 12% respectivamente, y es lo que se autoriza. Y esto impacta en los combustibles líquidos, en lo que hizo YPF, en un 0.25%. Pero impacta en el diésel y en la nafta. Sí, correcto, fue autorizado para ambos bioetanol y biodiesel. Recordemos a la gente que el bioetanol es la mezcla con la nafta y se produce por la caña de azúcar. El biodiesel se produce los derivados de la soja y el maíz, y es la inyección que se le da como biocombustible al gasoil, ¿no? Pero todos los combustibles no son bio. En la Argentina sí, todos los combustibles tienen mezcla de bio. ¿Y en qué porcentaje tiene, por ejemplo, el que cargo yo en la estación de servicio de bio? Sí, lo que cargan todos, usted, lo que cargan los clientes, los que nos están escuchando, la audiencia, todos los combustibles en la República Argentina. Nadie carga 100% combustible de petróleo, todos tienen mezcla. Por ley, el 10% para la nafta, 12% para el gasoil, pero cuando hay falta de producto, se autoriza la inyección en un menor porcentual vía Secretaría de Energía de la Nación, que debe autorizar la merma de la mezcla, ¿no? En porcentual. Hay un problema de los bio. Vos sabés que nosotros acá en Fría tenemos la fábrica, la planta Biluco parada hace más de 4 o 5 años, claro, y que eso ha sido un problema a nivel local, por bueno, ahí trabajaban en forma directa e indirecta más de 300 personas, y bueno, eso ha impactado fuertemente en la ciudad de Fría. Sí. Es un problema por el tema de los precios justamente del biocombustible, que a nivel internacional, con tantas plantas que se han hecho, han ido bajando, y a nivel local, bueno, no ha ido teniendo las autorizaciones que las da el gobierno nacional para incrementar los precios de los mismos, ¿no? Sí, Eso sí. es un problema. Eso fue, me parece que... regiones como la de Fría, Sí. Era, digamos, una zona excelente y estratégicamente ubicada como para trabajar mucho. La cosecha del no argentino, ¿no? Ahí tuvo mucha injerencia, mucho lobby de Estados Unidos, ¿no? En eso. Y bueno, y Europa también. Acuérdate que Europa, en ese sentido, también tiene lo suyo, porque bueno, ellos tienen sobre todo plantas muy modernas. Lo que está pasando en Brasil, las plantas hoy son plantas muy modernas, con lo cual una planta de las nuevas reemplaza 3 de las anteriores. Entonces hay un problema ahí también de productividad. Claro. Pasa en todos los órdenes, en esto de las conversiones en los biocombustibles y de los nuevos formatos, digamos, de sacar nuevo combustible alternativo, no es la excepción. Claro, claro. Sí, recuerdo cuando Biluco dejó de trabajar y dejó de dar de trabajo no sé a cuánto. Acá para la zona, para Fría y la zona de influencia, Roberto, la verdad que fue muy duro. Sí. Nosotros oportunamente con el gobernador de Zamora supimos conversar el tema, y él claramente nos dijo algo que nosotros ya entendíamos y sabíamos, que bueno, son todas decisiones del gobierno nacional, y claro, que la parte de la provincia, con lo que es correcto, ¿no? La parte de la provincia no tiene injerencia sobre ese tipo de gestiones, porque la verdad que son todo decisiones que se dan a nivel nacional vía, como te digo, Secretaría de Energía de la Nación. Sí, y prácticamente una corriente casi internacional. En ese... Sí, es correcto. Doctor, ¿cuánto usted cree que esto
porque no, nada es casual, digamos, ¿no? Hoy se conoce los datos inflacionarios, se empieza, mañana abre el otro mes para la medición. Hoy que no hay medición, hay un aumento. Es decir, ¿tiene que ver? Sí, ¿no? Me parece, uno pensando en... Digo que se aumente hoy porque este porcentaje podría haber empujado también algunos datos inflacionarios. Sí, es muy probable, digamos que el dato inflacionario, lo que se está conociendo hoy es del mes pasado, De abril, cual sí. cierra los días 30 o 31. Este aumento ya va a impactar para los datos que se van a conocer el mes que viene, del mes de mayo. Pero no va a mover, Yo- claro, no va a mover Claro. mucho, digamos, 0,25 no mueve demasiado. Claro, pero mira, esto se ha dado esencialmente, yo lo conversaba con colegas tuyos, y esto se ha dado esencialmente por la baja del petróleo a nivel internacional. A ver, le expliquemos a tu audiencia un poquito. Pero si el petróleo bajó un 7, El petróleo es un commodity más que se compra y se vende en el mundo. Como Sí. se compra y se vende el café, el cacao, la soja. Entonces, cuando ese commodity internacional, el precio sube, normalmente el producto sube. Y cuando ese commodity baja el precio de venta al público, digamos, del usuario baja. en esta ocasión, Esto o por lo menos de lo que venía pasando, se aumentaba el precio de acuerdo a cómo aumentaba el barril de petróleo. En este caso bajó un 7% el barril de petróleo y se bajó un 4%. Es decir, a veces cuando tiene que bajar no son parámetros similares, ¿no? Que cuando tiene que subir. Pero te termino de contar lo que yo te estoy, relatar lo que yo te quiero comentar A ver. digamos, y tu audiencia que lo sepa. El barril de petróleo picaba prácticamente los $77, bajó a 60. Cuando bajó hasta $60, se estabilizó en los 63. Hoy están los 66. Con lo cual, la baja de los precios, como vos bien dices, también esto, recordemos, la gente se dio por la guerra económica que tienen por retenciones entre Estados Unidos versus Europa y China, esencialmente. Después hay otro que reciben los coletazos, pero esencialmente es Europa y China el problema. Y esto es lo que ha hecho que se retrase el precio del petróleo. Claro. Cuando el precio del petróleo estaba en los 60, yo decía, hay que esperar 20, 30 días para ver si esto es una tendencia, es un nerviosismo del mercado, qué va a pasar. Bueno, YPF, que debe saber muchísimo más que yo, el presidente de YPF, toma la decisión de bajar el 4% de los combustibles. Cuando toma la decisión, el petróleo rebota en los 67, 68, que está ahora el precio. Entonces, bueno, es una vara que es muy chiquitita, pero que nosotros, Roberto, y este es el mensaje de la gente, nos tenemos que empezar a acostumbrar, empezando a ser un país normal, con una inflación normal, que es de un dígito anual, pero a ver, como tiene Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, ya no te hablo ni de terceros países, pero todos los países que nos rodean a Argentina tienen una inflación de un dígito anual. Si nosotros logramos esa inflación de un dígito anual el año que viene o el próximo año, nosotros deberíamos tener también los mismos movimientos que cuando el petróleo sube, los precios van a subir, y cuando el petróleo baje, van a bajar en esa misma consecuencia. Pero una vez que tengamos una inflación estabilizada y un nivel normal como cualquiera de los países vecinos. En ese sentido, Está pasando ahora que vemos que hay dicen los entendidos, por lo menos la información de ustedes los periodistas, de que habría un acuerdo entre China y Estados Unidos, lo cual hace de que vuelva a estabilizarse el precio del petróleo en más o menos alrededor, va a andar de los $70. Y en ese alrededor de los $70 va a hacer que los precios de los combustibles medianamente vuelvan a ser lo que se está conociendo. Sí, usted dice algo que por ahí la gente no lo sabe y hay que transmitirle. Yo sé que ustedes, que son periodistas informados, pero también que están especializados en los temas y lo leen, saben, pero no tiene por qué la audiencia tuya saberlo. No, claro, pero Hay un problema cuando la duda que tengo por $60. La duda que tengo, antes que avance, digamos, usted dice en los países de la región que tienen el 1% anual. Nosotros todavía estamos lejos porque hoy cerramos con un 46% anual. Que un dígito, un dígito. Pero, por ejemplo, si vamos a ir a lo que es Uruguay tiene el combustible más caro comparado con el nuestro, ¿no? Bueno, sí, pero vos me estás diciendo el único país, junto con Chile, que no tiene ni gas ni petróleo.
A ver, nosotros nos vamos, por ejemplo, a Brasil. A mí siempre me gusta compararme con Brasil. Sé que Brasil es el hermano mayor nuestro porque es mucho más grande, nos triplica Claro. en densidad. Apenas 250 millones más de gente tiene. Casi claro, nada. Pero ¿sabés qué pasa, Roberto? Sí, a ver. Uruguay tiene los valores que tiene, pero Uruguay no tiene ni pozo petrolero ni tiene pozo gasífero. Entonces vos vas en un auto a GNC y en Uruguay no existe GNC porque lo que existe es el auto eléctrico. Entonces es una comparativa de que, viste, es distinta. Y en Chile pasa lo mismo. En Chile no hay destilería de petróleo porque los chilenos lo que tienen es auto eléctrico y tampoco tienen pozos gasíferos. De hecho, el gas sobrante de Vaca Muerta hoy está siendo inyectado 100% a Chile y así todo está sobrando gas de tal magnitud de que se está haciendo esta cañería, digamos, o proyectando, digamos, para poderla hacer, sacándola por la zona de Santa Cruz o por el Atlántico para poderlo cargar en barcos gasíferos y poderlo vender al mundo, porque el otro problema también que tenemos, digamos, que es un buen problema, que cuando vos sacas mucho petróleo, como hay en Vaca Muerta, a vos el petróleo sale con petróleo y con gas. No es que vos sacás o petróleo o gas, no, la extracción de petróleo es vía extracción, se extraen los dos. Los dos, claro, salen los dos juntos. Entonces, cuando vos no tenés dónde almacenarlo, la única forma de no seguir sacando producto es o poner más almacenaje o lo tirás y lo quemás como se hace en una época. Bueno, en la Patagonia se veía... para que toda la gente claro, de arriba de 50 se debe acordar. Caños de llama se veía. Venía con una llamita arriba, claro. Eso era el gas que se estaba quemando. Exacto. Doctor, está bien, está interesante la charla un poco, para usted que conoce bien el sistema, está interesante la charla. Déjame volver al tema de Vaca Muerta, porque esto es interesante. ¿Por qué? Que la gente lo sepa. Si el precio del petróleo internacional baja de $60, Vaca Muerta se complica la extracción y la explotación. Estamos hablando del yacimiento estrella de la República Argentina y que puede ser por los próximos 50 años, las próximas 2 generaciones, 3 generaciones, el gran descubrimiento de Argentina. Ahora, a ver, ahí hágame un paréntesis. No, pero no quiero que avance porque si no se va a ir el concepto como para entenderlo mejor cuando termine usted la idea. Dale. Si usted dice que baja, ¿existe el riesgo de que las empresas extractoras digan no podemos seguir produciendo, nos tienen que subvencionar al Estado? No. Bueno, eso es lo que te quiero decir. Si baja de $60 se complica la extracción. Si baja de $50, directamente Vaca Muerta hay que cerrar los grifos porque es inviable la extracción. O sea, no va a suceder esto de que vos subsidiame y yo sigo trabajando, sino que directamente lo que va a pasar, porque está privatizada la extracción y la concesión, lo que va a pasar es que la empresa que está ahí, cualquiera, Exxon, Pan American Energy, cualquiera de las que están ahí, está YPF, está Shell, están todas en Vaca Muerta, están todas. Pero lo que van a hacer es, por bajo de $50, cierran la canilla, por decirlo de forma gráfica para que tu oyente me entiendan, cierran la canilla y van a tener que dejar de extraer porque se hace inviable ese tipo de negocio. ¿Y en la línea de tiempo cuándo pasó eso? Es bueno que el barril de petróleo esté por arriba de los $60 para que esa producción en el sur, que por supuesto son beneficiados los hermanos del sur del país, Santa Cruz, Neuquén, todas las provincias petrolífera y gasífera, pero van a tener buena producción por un barril de petróleo por arriba de $60. Pero ahora, doctor, ¿cuándo pasó eso? ¿En algún momento pasó? ¿Por debajo de los 50 estuvo? ¿En qué época? Bueno, hace mucho que no pasa, pero acordate, también te hago recordar que con la presidencia del presidente Menem nosotros tuvimos un barril de petróleo de $14. Uf. Si vos buscas los libros de historia, los chicos que por ahí son chicos y no se acuerdan, pero si lo googlean, hoy con Google es el gran sanador, tuvimos con el presidente Menem un barril de petróleo de $14. Pero ¿y el precio internacional de cuánto estaba? Compra agua que compra combustible. Pero el precio internacional, ¿en qué valor estaba? ¿En eso? ¿$14? El barril de petróleo, ¿no? El barril de petróleo internacional, sí, es correcto. Ajá, está bien, porque en algún momento hubo un barril de petróleo argentino, un precio y un precio internacional, ¿no? Convengamos. Por eso. Claro, bueno, eso fue un invento también en su momento del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que puso el barril criollo, el famoso barril criollo, que bueno,
y vino por una solución y se quedó no sé cuántos años. Claro, en su momento sirvió para tapar un bache de Sí, precio. son De esos precio. parches que son parches, viste, para sí. te pones la curita y después ya cuando te vayan tampoco te la querés sacar. La última consulta. Te la tenés que sacar. ¿Este aumento pasa al GNC, pasa al envasado, al gas envasado? No. Este aumento es solo puramente biocombustible. Biocombustible es una extracción que se hace de los cereales, tanto, como te digo, para el biodiesel, a la mezcla de la soja y el maíz. Sí. En el caso del bioetanol, que para las naftas, la mezcla se hace de la caña de azúcar, esencialmente en Tucumán. Todas las etanol, las bioetanol están en Tucumán, y esto no impacta al resto. Pero bueno, es importante que la gente sepa, y permíteme llevar este mensaje, Roberto, a toda tu audiencia, que cuando empecemos a tener una inflación anual de un dígito, el 6 o el 7%, o el 8%, que es lo que tiene Uruguay o Brasil, en ese orden, entre el 5 y el 8% es lo que ellos tienen anual. Cuando vos tenés esa inflación, cualquier movimiento de los commodities internacional debe, no solamente que va a afectar, sino que debe afectar el precio del producto, o para arriba o para abajo. Está claro. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos como siempre, muy amable, gracias. No, por favor, Roberto, agradecido soy yo. Permíteme vos saludar a los chicos y a las chicas de producción que siempre y tan gentilmente se comunican conmigo, y en nombre de la Cámara CEPACE Santiago del Estero, pero también de la Confederación Nacional SECHE, un agradecimiento a ustedes. Nuestro teléfono abierto para cuando la noticia así lo requiera, y gracias por llamarme. ¿Está nublado en frío o no? Está nublado, pero está lindo, está todavía cálido, así que el frío no ha llegado y lo estamos celebrando. Bueno, gracias doctor, que ande bien. Gracias, fuerte abrazo. Muy amable, hasta luego. El doctor Pedro Giorvandi.